Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan de las redes sociales de Moderna Legal. En esta sesión del podcast estoy muy gustoso de participar y de tener como invitado a un amigo, a uno de mis amigos más viejos ya, al licenciado Eduardo Villanueva, quien es director jurídico del Seguro Social, la delegación Zacatecas. Un gustazo, amigo. Y el día de hoy nos viene a platicar un tema que es muy poco, a pesar de que es relevante, es muy poco explorado. Digamos que es como un tema de nicho dentro de las ciencias jurídicas, como es la seguridad social. Entonces, un gusto, amigo, tenerte por aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien, Armando, gracias por invitarme, integrarme al podcast, güey. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Tiene bastante tiempo que no nos veíamos, aunque fuera de este modo, güey. Desde antes de pandemia creo que no te veía, güey. Sí, sí. Alguna ocasión fuimos a tomar una cerveza hace ya algunos años y desde entonces no nos hemos visto. El otro día hemos hablado constantemente, ¿no? Pero no habíamos tenido oportunidad de vernos, De güey. O vernos. sea, aunque sea por este medio, pero pues un gustazo, güey. Igual, sabes que, digo yo, que quienes nos escuchan, pues a Lalo lo conozco desde que estábamos en la prepa, realmente toda la prepa, la universidad, un tiempecillo ahí como que tentateó el tema de ser médico y luego ya regresó a las malas andadas de ser abogado, entonces realmente estuvimos la universidad juntos, pero no más un año, ¿no, Lalo? Pues, no, bueno, o sea, tú ibas 2 semestres después que yo iba en primer semestre, tú ibas en tercero, nos vimos prácticamente 4 años de la licenciatura, güey, pero sí, luego cada quien andaba en su cotorreo, en sus cosas, con sus problemas, con sus pendientes escolares, güey, pero pues nunca nos perdimos la vista desde la prepa, ¿no? Desde la prepa. Estaba pensando, güey, tiene más tiempo que nos conocemos, tiene alrededor de 20 años que nos conocemos, 21 años, güey, o sea, es más tiempo de vida que hemos pasado conociéndonos que no hemos pasado conociéndonos, güey. Yo tenía 14 años cuando te conocí, tú también tenías 14, 15, no recuerdo, ¿no? Eres por ahí un poco 3, 4 meses mayor que yo, pero pues casi nada, ¿no? Te digo, ya es bastante rato de que nos conocemos, así que pudiera decirse que somos amigos de toda la vida, De ¿no? toda la vida, sí, ya pocas veces se puede decir eso, pero sí, tienes razón, 14, o sea, yo tenía 14, 15 años, entonces ahorita tengo 35, quiere decir que tenemos Ya, 20 ya, años. ya tienes 36, güey, ya prácticamente, ¿cuánto? ¿Un mes y medio para que cumpla los 36? Un, Pues un ya. mes y medio, ya, cada vez uno más viejo, pero sí, sí, efectivamente ya tenemos bastante de conocernos, y aunque no nos hemos visto, digo, porque también aparte Lalo está en Zacatecas, pues a veces nos frecuentamos, ¿no? O por lo menos ahí la llamadilla. eh, siempre es oportuna. A ver, amigo, platícame un poco de lo que haces ahí en la delegación. En la delegación, ahí en el instituto, yo estoy, como lo decías, bueno, soy el jefe del departamento contencioso. Estoy encargado de todos los procesos contenciosos que lleva la delegación en Zacatecas. Principalmente, ahorita llevo dos procesos preponderantes que son juicios fiscales, que eso es de toda la vida, y últimamente, te puedo decir que en este sexenio, juicios de amparo. Son lo que lleva principalmente el instituto. Hay otras cosas como asuntos civiles, juicios administrativos, asuntos penales, pero lo preponderante que es mi área, el contencioso, es juicios de amparo indirecto y juicios fiscales. Eso es lo que veo principalmente, estimado Armando. Ok, fíjate, bueno, yo, seguridad social no es un tema que yo domine. Digo, trabajé un tiempecito también en el Seguro Social, allá en Guadalajara, mientras estudié fiscal. Yo siempre he reconocido que es una materia muy técnica, compleja incluso para quienes somos abogados y no estamos tan metidos en el área. Es muy difícil.
luego como aproximarse a esto y aparte que es una materia que no dan en la curricular de la carrera, o sea, normalmente se la dan a contadores, cuestiones así, pero en abogado pasa de noche, ¿no? Sin embargo, debo de decirles, y me corrige si estoy mal, pero las reglas, al ser las contribuciones o las aportaciones de seguridad social, eh, estar dentro del el código de la federación, el código fiscal de la federación, pues se consideran para efectos fiscales contribuciones, entonces pues realmente siguen las mismas naturaleza que los impuestos, por lo menos para cobro, determinación, para determinación no, porque es distinto, pero para todo el tema de defensa o de pleito litigar, creo que son parecidas, ¿no? Tú corrígeme si estoy mal en esta noción. No, 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 como lo dices, es exactamente, Armando. Hay un modelo híbrido de que hay cuestiones de la determinación y del cobro de contribuciones en materia de seguridad social que vienen en la propia ley del Seguro Social y otras tantas que se tiene que remitir el instituto como autoridad al Código Fiscal. Por ejemplo, facultades de comprobación son conforme a Código Fiscal de la Federación, cuestiones como caducidad, prescripción, etcétera, que es todo con base en Código Fiscal de la La Federación. Ahí federación. viene en el propio artículo 2 establecido que las contribuciones de seguridad social pues son contribuciones de carácter federal. Estás en lo correcto. Como bien decías, es una materia que no se lleva en la currícula, al menos yo no la llevé en la Autónoma de Aguascalientes. No conozco alguna otra universidad que lleve la materia de seguridad social y realmente no es una materia tan vieja, Armando, es una materia, podemos decirlo que es nueva. La materia, yo cuando entré a trabajar al instituto, no es algo que para mí era por completo desconocido, que decía tu seguridad social, te hablaban del instituto y dices, pues el instituto y atención médica más o menos deficiente, pero que todo el mundo en algún momento llega a requerir. Y ya estando adentro del instituto te das cuenta que es algo, es un mundo aparte el instituto y la materia de seguridad social. La materia, como te digo, no es tan vieja. Surge, se puede, el seguro social, a final de cuentas, es un seguro. La materia de seguros es una materia que viene desde la Edad Media con los seguros en contra de incendios que tenían los gremios de trabajadores, de artesanos, pero en sí la materia de seguridad social surge en Alemania en 1183 en pleno apogeo de la revolución industrial, ya cuando había dado inicio la revolución industrial. La materia surge o la crea o tiene su génesis con el primer canciller alemán Otto von Bismarck, que a partir de 1183 y hasta 1189 publica una serie de leyes en Alemania dirigidas, encaminadas a proteger a los trabajadores para que pudieran seguir laborando. La primera ley que publica es la ley del seguro de enfermedades. La segunda ley que publica es la ley en contra de riesgos de trabajo y la tercera ley que publica es la ley de invalidez y vejez. Estas son las bases que sientan la materia de seguridad social en la época actual. Muchos trabajadores, mucho personal que labora en el instituto o que está vinculado con el instituto, no tiene idea de lo que es la seguridad social. La materia surge, Armando, precisamente buscando a proteger al trabajador de los siniestros que le impiden seguir trabajando. Una persona, por ejemplo, que estaba laborando con maquinaria y que la determinada máquina o en algún proceso perdió una mano, le aplastaron una pierna, pues ya es una persona que no podía trabajar, ¿no? Una persona que contraía una enfermedad incurable como diabetes, cáncer, que en ese entonces a lo mejor no estaban catalogadas como tales, pero que simplemente la persona ya no podía trabajar, se quedaban sin su fuente de ingresos, ¿no? Y tú sabes que en aquella época generalmente quien trabajaba era el hombre, a lo mejor los infantes varones, y si ya no podían trabajar,
toda la familia se quedaba sin el sustento económico, ¿no? Ya quedaban desprotegidos. Entonces el canciller Otto von Bismarck, una persona, a mi parecer, visionaria y que cambia el mundo con su aportación al derecho, dice, ¿sabes qué? No podemos permitir que estas personas que por determinada situación o por haber sufrido algún accidente o cualquier cuestión ya no pueden trabajar, queden desprotegidos y quede desprotegida su familia. Vamos a elaborar un plan, vamos a elevarlo a rango de ley en donde tienen respecto de su salario, respecto de lo que ganan, tienen que aportar una parte para la materia de quedar protegidos, de quedar asegurados, tienen que poner un determinado tanto y su patrón va a poner otro determinado, otro determinado tanto. Ahí nace la famosa aportación en aquel entonces bipartita. De tu trabajador pones un 50, yo patrón pongo un 50 y quedan protegidos. Se crea un fondo común donde todos los trabajadores en Alemania en aquel entonces van a aportar y cuando alguno sufra un siniestro, de ese fondo común que están aportando todos los trabajadores, se va a poner dinero para que el trabajador pueda, en primer término, recuperarse, recuperar su salud y volver a trabajar. Y de ya no ser ello posible, que de ahí se sufraguen los gastos de una pensión para ese trabajador por el tiempo que requiriera de la misma. Te digo, no es una materia tan vieja porque sí surge a finales del 1800 y hay, como tú sabes, en derecho, ¿no? El sistema jurídico viene desde el derecho romano, ¿no? Viene antiquísimo, ¿no? Entonces, comparándolo con todo el origen del derecho, la seguridad social no es una materia tan vieja. A lo mejor ahorita ya comparándolo con otros derechos más modernos, dices, seguridad social es una materia que ya se escucha hasta rancia, ¿no? Pero realmente no lo es. En México, el derecho de la seguridad social, si bien tiene su origen constitucional en materia de riesgos de trabajo, desde la Constitución de 1917, no surge sino hasta el año de 1943, en que se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, que por cierto hace algunos días acaba de cumplir 80 años, y a partir de ahí empieza a crecer de manera exponencial. Los primeros años del instituto fueron años de bonanza, de economía fuerte, porque todos los trabajadores estaban obligados a aportar, sus patrones también, y con 60 años de evolución de la materia, de 1183 a 1943 que surge aquí en México, ya se había dado cuenta el Estado que también tenía que intervenir, también tenía que aportar, no podía dejar solo al patrón y al trabajador, sino que también aporta el Estado. Entonces, los primeros años del instituto fueron años de bonanza. Surge la ley del 43, 30 años después se reforma la ley y se crea un esquema, diría yo, más amplio de derechos para los trabajadores, con la ley de 1973. Era tanto el dinero que tenía el Instituto Armando que se permitía lujos que ahorita son impensables, ¿no? Por ejemplo, era dueño del equipo del Atlante, no sé si sabías esa situación, tenía otros tantos negocios que no eran nada redituables, pero que el instituto tenía tanto dinero que no sabía en qué gastar el dinero, ¿no? Incluso tenía por Posteriormente, ahí como un hotel, ¿no? O sea, como hoteles de para playa y cosas de estas, como sí, centros vacacionales. tienen centros vacacionales, la mayoría en el centro del país. Todavía funcionan, pero pues, ya no se han modernizado, ¿no? Ves las imágenes de los centros vacacionales y son iguales que hace 50 años, ¿no? Es como dar un viaje a Al los, pasado. a los años 70, güey, como que, pues vamos allá a ver cómo era la vida en aquella época, ¿no? El instituto conserva eso como resquicio de los negocios que tuvo. Tuvo un sinfín de negocios, de empresas, cuando estaba en época de bonanza, porque la pirámide poblacional en ese momento estaba invertida a como es actualmente y como va a ser en años venideros.
En aquel entonces la base de la pirámide estaba conformada por mucha gente joven y en la punta había poca gente mayor, poca gente vieja. Mm, Tú sabes que ese fenómeno poblacional actualmente se revirtió y en los años que vienen va a seguir revirtiéndose, va a seguir siendo distinto el fenómeno. La base de la población va a estar conformada por gente vieja, que vamos a ser nosotros dentro de algunos años, y la punta de la pirámide va a ser muy poca gente joven que va a estar aportando al esquema de seguridad social. Ajá. De hecho es algo que, digo, el tema de seguridad social y para quien le interese, es un tema bastante interesante porque sí es cierto, no es una materia tan vieja, digo, tiene que tener como en su totalidad a lo mejor que unos 300 años, digo, comparada con otras materias, pues no es tanto. Y en México, pues realmente tiene 80 años, ¿no? Porque se creó a partir o se empezó a garantizar a partir del Seguro Social, que hay que recordar que la seguridad social como tal no es obligación del Estado, sino que el Estado sustituye la obligación del patrón, aunque tiene que dar una parte, la sustituye con el seguro social, porque lo que pasaba es que los patrones luego no ofrecían equidad o de igualdad, entonces el Estado lo que intervino fue crear este instituto para garantizar estos servicios. ¿Y qué dijo el Estado? De hecho, así lo define la ley, ¿no? Son aportaciones en sustitución del obligado. Entonces, lo que hace el patrón es que tiene que pagarle al seguro para el cumplimiento de esta obligación, que de origen es una obligación patronal. Pero estoy de acuerdo y a lo que voy, ¿no? Porque alguna vez tuve que estudiar bastante este tema. El tema de seguridad social se ha controvertido, se ha discutido. Incluso hay mucha gente que ya considera que no es viable, o sea, no es viable mantener el sistema de seguridad social. Y lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó en Grecia hace algunos años con el tema de las pensiones, que el Estado simplemente no pudo pagarlas. O sea, ya ni siquiera aquellos que tenían los derechos adquiridos de la pensión podían ya reclamarla porque el Estado simplemente, Grecia, cayó en bancarrota porque el sistema de seguridad social precisamente fue esto, ¿no? O sea, demasiada gente mayor, pocos trabajando, y lo que hacen es que los pocos que trabajan no pueden sostener a los que están en pasivos, o la deuda en general. Entonces, cayeron en un tema ahí económico fuerte que fue precisamente por el tema de seguridad social. Y el instituto, corrígeme si no, pero el instituto ha hecho incluso reformas, eh, incluso con sus propios trabajadores, que desde años han venido recortando prestaciones para que no se les vaya a estallar en la cara el tema de incluso de sus propios pensionados, ¿no? Bueno, los que tienen derecho a. Es un tema que yo creo, la verdad, que un día de estos, o sea, y no en muchos años, simplemente no va a haber dinero para poder pagar. No sé tú qué piensas de esto, Milalo. Así es, Armando, totalmente de acuerdo. Como te estaba comentando, cuando se reforma la ley, la primera vez que surge la ley de 1973, coloquialmente conocida como Régimen 73, el esquema de pensiones que manejaba esa ley era muy bondadoso. A los trabajadores que se iban a pensionar por el seguro de retiro, que pueden pensionarse por cesantía a los 60 años o vejez a los 65, les pedía requisitos no tan gravosos. Te pedían 500 semanas de cotización, que son 10 años de trabajo, 20 años de trabajo, perdón. Y no, sí son 10. Ya Está estoy bien. desvariando con los números. Son 10 años de trabajo, no, 10 años de cotización no es tanto el requisito. Y por ahí las reglas venían definidas en ley. Te podías pensionar con una pensión cuantiosa, con una pensión de una buena cuantía que te permite sufragar tus gastos holgadamente. Ese esquema de pensiones lo garantiza el Estado mexicano. Actualmente todavía se encuentra vigente para las personas que cotizaron al amparo de esa ley, pero es un modelo que es insostenible. El instituto, perdón, funciona o se basa en estudios actuariales.
Como recordarás, la actuaría es una ciencia que estudia estadística y matemática para determinar determinados valores, para establecer valores, perdón, y con base en esos estudios actuariales, el instituto establece que ya no va a poder continuar pagando, que eh, no va a poder sostener ese esquema de pensiones que está establecido en la ley 73. Entonces, lo que se hace en el 94, se pasa el proyecto de reforma de ley, se copia el modelo chileno que ya había empezado a funcionar en el país sudamericano, en el que básicamente cada asegurado, cada persona aporta para su pensión, o sea, de yo mismo voy a pagarme mi pensión con las aportaciones que realice a futuro. Se copia tal cual el modelo chileno, se crean las AFORES y cada persona empieza a contribuir a su Afore. A las personas que nos aplica la ley de 1997, que es cuando finalmente se consagra la reforma al esquema de pensiones básicamente, vamos a recibir nuestra pensión conforme a lo que nosotros mismos hayamos aportado. Y eso, Armando, platicándolo o viéndolo también a futuro, va a ser un enorme problema, porque como se están haciendo las aportaciones, como se está contribuyendo a este esquema de Afores, no todo el mundo va a alcanzar o no todo el mundo va a generar los rendimientos suficientes para retirarse con una buena pensión. Y va a ser un enorme problema porque en los años venideros, siendo personas adultas mayores, posiblemente con enfermedades crónicas, uno cuando está viejo y cuando está enfermo, pues necesita gastar dinero, ¿no? Ya no puedes sufragar tus gastos como cuando eres joven, no puedes allegarte los mismos medios, ya no tienes la misma capacidad para trabajar, la misma fuerza, y la pensión que vamos a estar ganando, pues va a ser algo que no nos va a alcanzar. Ahí va a ser un enorme problema que el Estado mexicano va a tener que afrontar en posiblemente 20, 25 años, pero de que va a estallar, va a estallar. Ahorita muchas personas todavía se están pensionando con el 73, pero por ejemplo, tú y yo que tenemos 35 años, nuestra edad pensionable va a ser exactamente dentro de 25 años. Ahí, si nosotros no tenemos una buena cantidad en nuestra FORE para pensionarnos, posiblemente no vayamos a alcanzar a obtener una pensión o solamente vayamos a alcanzar la pensión garantizada por el Estado, que pues va a ser mínima, va a ser algo raquítico, por no decirle de otro modo más De otra grosero, manera. ¿no? Va a ser. Sí, 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 claro. O sea, a ver, digo, para ir como resumiendo un poquito el tema, luego se desmadra esto, pero la ley es del 73, es la ley, la primera ley de seguridad social, entonces la gente que optaba o que entraba a trabajar cuando ésta estaba vigente, tenían una pensión como en los términos que realmente lo entendemos. O sea, el Estado te paga, cuando terminas de trabajar, te paga una pensión independientemente de lo que juntaste. Pero después hubo otra ley en el 97 que ya quitó esto, o sea, quitó esto de la pensión y lo que hizo fue, oye, pues ¿sabes qué? Ahora lo que va a pasar es que tú vas a juntar el dinero para tu retiro y el Estado no lo va a subsidiar, o sea, o bueno, lo subsidia, pero de una forma pues simbólica, ¿no? O sea, nada relevante, o sea, no puedes vivir de lo que te vaya a pagar el gobierno, entonces tú tienes que juntar tu ahorro, ¿no? Quiero entender que es más o menos este el panorama. Así es, Armando. ¿Sí? En ley 97, que es la ley que actualmente nos rige, nosotros vamos a tener que aportar para nuestra pensión. Va a haber tres modalidades de pensión bajo ley 97. La primera es déjame ver aquí en mi machotario porque se me van las cabras. La primera es la, la renta vitalicia. La renta vitalicia es el primer supuesto.
donde tienes el suficiente dinero como para pagarle a la aseguradora que tú elijas el pago de tu pensión. Te determinan, sabes que tu pensión va a ser de X cantidad y esa pensión va a ir creciendo conforme a la inflación. Año con año se va a ir actualizando tu pensión y se te va a ir pagando, se te va a ir pagando esa cantidad, no va a disminuir, al contrario, va a aumentar. Si posteriormente, cuando tú fallezcas, quieres que tus beneficiarios, tu esposa, tus hijos menores de 16 años o de 25, si están estudiando, continúen percibiendo una pensión, la vas a tener que contratar aparte. Ese es el primer esquema, que es el más bondadoso que ofrece la ley del 97. El segundo esquema de pensión que ofrece la ley 97 es lo que se llama el retiro programado, en donde no te alcanza para contratar esa pensión de por vida, sino que juntaste determinada cantidad y tu Afore te la va a ir pagando poco a poco. El primer año te puede pagar 10 pesos, por poner número, ¿no? El siguiente año te va a pagar 9, el subsecuente 8, 7, 6, 5, hasta que se te acabe tu dinero. Va a llegar el momento en el que te diga, ¿sabes qué? Ya te acabaste tus recursos, era todo lo que tenías, pues ya, ahí se acaba mi obligación de pagarte tu pensión, de pagarte tu dinero. Y el tercer esquema es una pensión garantizada por el Estado mexicano, que es cuando no cuando no tienes el dinero suficiente para contratar una renta vitalicia o para el retiro programado, y el Estado dice, ¿sabes qué? Cumples con el requisito de las semanas de cotización, que son 1,250. Se reformó la ley y hay que dar unas reglas extrañas de que va a ser 750 hasta aumentar a 1,000, pero ahorita no nos metamos en ese tema. eh, el Estado te dice, ¿sabes qué? No tienes dinero para una pensión, yo te voy a dar una pensión mínima, calculada en UMAS, no calculada en salarios, sino calculada en UMAS, y la cantidad pues es realmente muy, muy poca, Armando. O sea, ese esquema no es algo como a lo que uno pueda estar esperanzado de, pues ya trabajé toda mi vida en mis años finales, puedo sobrevivir o puedo subsistir con mi pensión. Por esa situación te comento que va a ser un problema que va a tener el Estado mexicano respecto a cómo van a subsistir las personas adultas mayores, ¿no? Que dentro de 20, 30 años va a ser la mayor parte de la población. Por eso es un problema enorme que se le viene al país en años venideros, perdón, y del cual creo que se tiene que reformar. No, así tal cual como está la ley, no va a ser algo viable. Se tiene que buscar cómo reformar, cómo mejorar ese modelo que copiamos de Chile y cómo hacer que realmente vaya a ser funcional. Como dices, el caso de Grecia, pues fue sonado hace algunos años, ¿no? Nosotros lo que hicimos con Ley 97 es aplazar ese problema otro tanto tiempo, pero a final de cuentas es algo que si no se aborda de manera frontal, también va a terminar tronando para el país y pues va a ser un problema, Armando. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que aumenta el número de gente que tiene derecho a la seguridad social y los trabajadores ya ahorita hay muchos menos e incluso va a haber muchos menos dentro de un tiempo porque, o sea, todo se alcanza, ve la realidad de nuestro mundo, Lalo. O sea, ahorita, por ejemplo, tú ponte a ver y, no sé, nuestros papás alcanzaban una casa con un salario, pues, más o menos, tenían un trabajo estable que cotizaba, y este tipo de situaciones, o sea, con sacrificios o no, pero se podían hacer las cosas. Ahorita realmente, o sea, alguien que sale de la carrera, para que pudiera pagar una casa, estaría, para empezar, el golpe al salario es brutal, o sea, estamos hablando de que se le quitaría más del 50% de lo que gana. Y estamos hablando que es algo que va a 10, 15, 20 años. Y luego, si le quitas un pedacito más por la seguridad social, o sea, de la aportación, y luego los impuestos, y, o sea, realmente te quedas sin nada, o sea, sin nada. Entonces,
es un problema generalizado. Digo, el problema de la seguridad social es que precisamente todos los demás, o sea, no se han entendido todos los demás problemas, ¿no? La economía, el aumento del salario, la competitividad del país. Entonces, como México sigue siendo pobre y la gente sigue siendo pobre, al momento de que la seguridad social te llegue o te alcance, ¿no? Porque nos va a alcanzar, si no tienes el suficiente ingreso, si no hiciste un negocio propio o si no trabajas de forma estable, pues te va a pasar esto, o sea, va a pasar esta situación de que no te va a alcanzar. Así es, Armando. Y súmale a eso la cuestión que ya propiamente hablando de lo que es mi labor ahí en el instituto, súmale la cuestión de que la mayoría de los patrones, o bastantes patrones, por no decir la mayoría, no debo generalizar, no quieren pagar sus cuotas como debe ser. No sé si atienda a esta política, a esta idea de hay que ahorrar lo más que se pueda, hay que maximizar las ganancias, o al perfil que tienen los contadores de hay que buscar que nuestro cliente pague menos, pero la mayoría, muchos patrones, por no decir la mayoría, buscan cómo eludir el pago de contribuciones de seguridad social, cómo pagar lo mínimo indispensable, ¿no? Ya sea reportando un salario que no corresponde al del trabajador, o no inscribiendo a los trabajadores ante el instituto, o registrándolos con un salario que no corresponde al que realmente tienen. Y es un problema muy, muy complejo, Armando, porque si de por sí, o sea, no como trabajadores no se va a generar el derecho para una pensión digna, en condiciones normales, ahora sumándole el factor de que no se está cotizando lo que realmente te digo, es un problema que va a estallar y va a ser bastante delicado. Me he topado con contadores que, por ejemplo, tienen la idea de que nada más los días que trabajan las personas los quieren asegurar. Ha habido quien los quiere asegurar hasta por horas, que presentan solicitudes de, ¿sabes qué? El trabajador labora de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. O sea, quiero que se le brinde la seguridad social, o que nada más me cobres Proporcional del día, ¿no? la parte proporcional de esas horas, ¿no? Y dices, oye, no, espérate, no funciona así, ¿no? Entonces, es un problema que se tiene. Realmente no sé por qué, no sé si sea una ambición desmedida o cuál sea el trasfondo, pero los patrones bastantes no realizan la aportación de seguridad social como debiera ser de manera correcta. Pues es un problema que el instituto está afrontando, ¿no? Ujú. Y que también afecta al propio contador. O sea, porque el contador está cotizando de la misma forma, ¿no? O sea, en un momento también le va a estallar en la cara a él todo esto que está haciendo. No, fíjate que son vivaces y ellos sí, Sí, sí ellos sí cotizan cotizan bien. con, ajá, ellos sí cotizan bien con su salario real, entonces pues no, ellos se escapan de esta situación, ¿no? Entonces, te digo, Armando, la materia, muchas personas piensan que es vieja, o se va dejando de lado, pero realmente es algo que se tiene que abordar. Las nuevas generaciones de abogados, las personas que vayan a ser legisladores, que vayan a tener algún puesto de relevancia que tenga relación con esto, deben de comprender la importancia de la seguridad social. Por ejemplo, de tus alumnos, que espero que lleguen a grandes puestos, que sean legisladores, que tengan decisión, que tengan mando, que puedan hacer algo por la materia de seguridad social. Es una materia que se tiene que abordar, se tiene que afrontar el problema que se va a venir en cuanto al tema de pensiones, Armando. Es algo que no se puede dejar de lado. También he visto que el perfil de tu podcast va encaminado mucho a personas emprendedoras, a personas que quieren iniciar su negocio, que no quieren ser empleados, que quieren ser empresarios, ¿no? También a ellos mi consejo, mi
mi opinión, no sé cómo decirlo, sería que cuando ya establezcan su empresa, aseguren a sus trabajadores. No solamente por el aspecto de que son personas que en dado momento van a requerir prestaciones de seguridad social o en su momento van a llegar a pensionarse, sino por la cuestión de los capitales constitutivos. No sé si recuerdes el tema de capitales constitutivos cuando fuiste trabajador del IMSS, pero un capital constitutivo es algo que termina por completo con tu patrimonio. Un tema, se puede decir como escabroso. Los capitales constitutivos son la cantidad de dinero que el instituto cobra a los patrones por las prestaciones otorgadas o que va a otorgar a un trabajador o a sus beneficiarios, los beneficiarios entendidos como esposa, esposo, hijos, padres, etcétera, respecto de prestaciones que otorgó o va a otorgar, consecuencia de que el trabajador no estuviera inscrito ante el instituto o hubiera estado registrado con un salario inferior al que realmente percibe. En la práctica, Armando, es bastante común que se finquen este tipo de créditos fiscales. Como estábamos hablando al principio de la reunión, las aportaciones de seguridad social son contribuciones federales y están regidas conforme lo establece o conforme las reglas previstas por el Código Fiscal y por la Ley del Seguro Social. Esto es, la contribución ya viene tasada en ley, sabes cuánto debes de pagar y la periodicidad en la que lo vas a pagar, ¿no? Por ejemplo, las cuotas del seguro de enfermedades y maternidad, ese X porcentaje del salario de tu trabajador, lo vas a pagar de manera mensual y tú sabes cuánto tienes que pagar de esa cuota, ¿no? Los capitales constitutivos no son aportaciones de seguridad social ordinarias, sino son extraordinarias y son una sanción o un castigo que el instituto impone a aquellos trabajadores, aquellos patrones, perdón, que no registran a sus trabajadores o los registran con un salario inferior al real. Es muy común que cuando somos emprendedores, cuando vamos empezando un negocio, dices, híjole, pues a lo mejor todavía no sé si va a pegar o no mi negocio, ¿no? Voy a empezar a trabajar, tengo mis trabajadores y no los registras ante el instituto, porque pues estás viendo entre que si pega el negocio, si no pega, si tiene futuro, si va a ser redituable. Y desafortunadamente, alguno de esos trabajadores con los que ya cuentas se accidenta laborando para ti o contrae alguna enfermedad, por ejemplo, cáncer o diabetes, algo que ya no le permite trabajar y acude al instituto a recibir atención médica. Si la persona no está registrada, vamos a manejar ese supuesto de que no se encuentre registrado, el instituto le va a decir, ¿sabes qué? No te puedo dar atención médica porque no eres un trabajador registrado. La mayoría de esos trabajadores informan al instituto, ¿sabes qué? Yo sí soy trabajador, estoy trabajando con mi patrón fulano de tal, domicilio X, y el instituto procede a darle las atenciones, a pagar los días de subsidio de incapacidad, etcétera, y posteriormente realiza la investigación respecto de la relación de trabajo, determina la existencia de la misma y finca un capital constitutivo, finca los capitales constitutivos. En estos capitales cobra todas las prestaciones que el instituto se encuentra otorgando. Si se tienen que pagar días de incapacidad o se tiene que pagar una pensión derivado de la gravedad del siniestro que sufrió el trabajador, todo ese dinero se va a cobrar al patrón. Muchos patrones llegan con la determinación del capital constitutivo de 2, 3 millones de pesos. Son sumas fuertes que por esa situación, por no tener inscritos a sus trabajadores, bastantes patrones que apenas están empezando en su negocio, que muchas veces negocios familiares apenas van empezando y el instituto le determina los capitales constitutivos. Me ha tocado ver casos, Armando, de gente que considero que es gente buena, que por ignorancia no habían asegurado al trabajador por X situación, porque estaban empezando el negocio y se les acaba el patrimonio por el cobro de los capitales constitutivos. A final de cuentas, se pueden ir a juicio, pueden controvertir, pueden presentar
inconformidad ante el propio instituto, pero en bastantes casos, pudiera decirse que en la mayoría, el instituto gana este tipo de asuntos. Entonces, o sea, a una persona que recién está empezando su negocio, le fincas un capital constitutivo y se le acaba el negocio y se le acaba el patrimonio, ¿no? Entonces, es un tema que toda persona que esté emprendiendo un negocio o que tenga pensado un emprendimiento y vaya a contratar trabajadores, debe tener en cuenta que tiene que asegurar a los trabajadores, ya no tanto por seguridad del propio trabajador, sino por resguardo del patrimonio. Sí, sí, Y, sí, de y, acuerdo. y, y muchas veces se deja de lado o en temas de emprendimiento, en charlas de emprendimiento, es algo que no te dicen, ¿no? Y desgraciadamente es algo que es bastante frecuente que a un patrón que recién va empezando se le finque un capital. Constitutivo. Sí, así es. Sí, no, y tienes, o sea, tienes completamente la razón. Yo creo que no, ninguna, no están exentos ni se excluyen las cosas. Hacer bien las cosas y cumplir con las obligaciones que corresponde, se debería de hacer. Entonces, si tú empiezas un negocio chiquito, grande, lo que tú quieras, te empiezas un negocio, tienes que tomar en cuenta todas las cuestiones legales que conlleva asumirlo. Entonces, si vas a contratar a un trabajador, de entrada, el contrato laboral, la relación laboral, pero obviamente, pues también la seguridad social debe de ser un factor a tomar en cuenta. Es una obligación, o sea, es una obligación y el capital constitutivo yo sí, digo, llegué a conocer alguno mientras estuve ahí en la delegación donde yo trabajaba en Jalisco y son multas muy fuertes y aunque te vayas a pelear y todo, pues ya te desgastó pagando abogado, o sea, cosas que a lo mejor se podían evitar haciendo las cosas bien. Yo creo que es falta de cultura, el típico pensamiento del mexicano del que el que no tranza no avanza, el querer ahorrar costos y no verlo como una actitud de prevención y además de ser socialmente responsables, o sea, porque la persona que está ahí pues no es un objeto, o sea, es la persona que te está ayudando y algunas veces son los que generan el beneficio o la riqueza en tu empleo y tú no lo estás contribuyendo de la forma que corresponde. En eso yo creo que hace falta promoción. El tema del seguro social, normalmente quienes no, son ajenos, pues lo consideran como atención médica y luego de mala calidad. Y ahorita, en estos tiempos, hasta que ni siquiera atención médica, porque les falta medicamento en todos lados, pero creo que el fundamento de la seguridad social es un trabajo muy noble. Siempre lo pensé. Incluso yo trabajando ahí era como mi consuelo, porque han de saber que yo no soy muy fan del seguro social, pero es una misión y una finalidad muy, 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 muy noble y haría falta promocionarla más. Y qué bueno que pues en este espacio has tenido la oportunidad de plantearlo, porque sí hace falta. O sea, la verdad es algo que no estamos conscientes de sus responsabilidades. Así es, Armando, sí. Ya estando dentro de la institución, te das cuenta que si el instituto llega a colapsar, si se vuelve financieramente inviable, se acaba el país, Armando, y no quiero sonar exagerado, pero el instituto es parte de lo que sostiene el país. Como dices, está mal la atención médica, es una realidad y se tiene que luchar por ella, ¿no? Se tiene que abordar integralmente el tema de reformas al instituto. No, así en la situación en la que se encuentra dentro de 15 20 años va a ser inviable. Se está dando una atención médica deficiente, se tiene carestía de medicamentos, no se están entregando los insumos y son temas que se han agravado en últimos años y que no se están abordando frontalmente. Lo que el instituto ahorita está como presumiendo y cacareando y poniendo especial énfasis es en la recaudación, en que recaudé tanto, incrementé los porcentajes de recaudación en contra del año pasado. Se está poniendo mucho cuidado, mucho énfasis, se está enfocando todo
en en la recaudación, pero se está dejando de lado el tema del servicio médico, que es la cara principal del instituto. El instituto, no te lo comenté al inicio, está integrado por 5 seguros: el seguro de enfermedades y maternidad, que es la atención médica, básicamente, que es lo principal; invalidez y vida, que es cuando contraes alguna enfermedad de índole no profesional, se te otorga una pensión; o cuando falleces derivado de algo no profesional, se otorga una pensión a a tus beneficiarios; el seguro de riesgos de trabajo, que te protege contra accidentes y enfermedades profesionales; el seguro de retiro, cesantía y vejez, que te otorga una pensión cuando ya seas una persona que no puede continuar desempeñando labores por la edad; y el seguro de guarderías y prestaciones sociales, que es para los padres y madres trabajadoras, para llevar a los hijos a la guardería; y demás prestaciones como ayuda de gastos de matrimonio, de servicios funerarios, etcétera. Todo eso abarca el instituto, y todo se está dejando de lado, Armando, nada más enfocándose el instituto en en la función recaudatoria que tiene. Pero pues se les olvida que la recaudación es precisamente para brindar servicios ¿De de salud? calidad a los derechohabientes, ¿no? Esa es la finalidad principal, y parece que en altas esferas del instituto se está perdiendo ese enfoque, ¿no? Por eso hacía hincapié que de tus alumnos, si alguno tiene el, el, el privilegio, el cargo de ser legislador federal, o si alguno llega a trabajar en el instituto, deben de enfocarse en lo que realmente importa, ¿no? En sacar adelante la prestación de servicios en favor de la población, en favor de los derechohabientes, Armando. Sí, 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 de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que es la gran deuda que tiene la institución. Yo fíjate que tengo una anécdota. Yo cuando trabajaba ahí, hace ya como 10 años, eh, pues realmente te dicen, ¿no? Como que los consentidos son los médicos, el servicio en general de salud, lo que debe de ser. Y no sé si a ti te pasa, pero luego te dicen, es que los administrativos, los operativos, o sea, la gente que normalmente no se ve, no son, o sea, están para servicio, para garantizar que lo otro, o sea, los médicos, funcione. O sea, nuestro trabajo de bambalinas, operativo, administrativo detrás, debe de servir para que lo esencial se dé. Y era algo como que tenía la gente este chip de, pues, a lo mejor mi trabajo no es el principal de aquí, pero lo que tengo que hacer es que lo demás funcione bien, ¿no? Eso es algo que creo que la cultura de la gente que está en el IMSS es muy particular. O sea, yo he trabajado después en otras dependencias de gobierno, tanto estatal como municipal, y es algo que se me hace muy bonito porque son como, luego se sienten como familia, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, que hay algo como este tema de que les dicen familia IMSS y como que todos están juntos, pero digo, no están juntos para algunas cosas, para otras cosas, ¿no? O sea, es algo extraño el Seguro Social, pero es una institución muy noble y creo que quien está adentro debe de sentirse orgulloso de lo que está haciendo, pero también debe de asumir las responsabilidades que corresponde. O sea, antes era la panacea trabajar ahí. O sea, era el tener una base del seguro era guau. O sea, tengo trabajo de por vida. Todavía yo cuando entré, había una chica que entró al mismo tiempo que yo y dijo, este es mi primer, así dijo, este es mi primer tarjetón de 30 años de servicio. O sea, todavía la gente, dije, yo no, yo duré ahí 2 años, ¿no? O sea, dije, no, del primero de algunos. Pero hay gente que de verdad lo piensa como una opción de vida y si ya estás dentro, trata de hacerlo bien. O sea, mi papá trabajó también algún tiempo ahí, mi mamá salió jubilada de ahí. Yo muchas cosas de las que tengo en mi vida pues, se las debo ahí. Entonces, lo menos que se debería de hacer es tratar de hacer que funcione. O sea, y la gente que está dentro, y así como hacer la invitación a los chicos, que obviamente está bien,
la gente, tú como servidor público ahorita, la gente que está en tu equipo y la gente que nos está escuchando y que conozca a alguien que trabaje en el seguro, de verdad entiendan la importancia de trabajar en una institución como esa. Es súper importante. De ahí dependemos muchos. Luego ven ahorita todo el tema de los niños de cáncer, pero dices, imagínate, se caen los hospitales, la falta de atención. ¿Dónde vamos a parar? O sea, ¿dónde te atiendes? Entonces, es lo que nos separa de escenarios como Estados Unidos, donde no hay seguridad social. Entonces, ahí tú tienes que elegir si te pasa algo en la mano, tienes que elegir cuál dedo te cortan, porque a lo mejor el seguro nomás te abarca uno, ¿no? No queremos llegar a ese lado y el seguro social es parte elemental de un estado garantista. Entonces, es interesante. La verdad, siéntete muy orgulloso de eso. Ya para ir cerrando, mi Lalo, eh, ya nos platicaste los problemas que afronta, ya nos platicaste el tema de lo que ves y el panorama general del seguro social y de la seguridad social. Como contencioso, como jefe de contencioso, pues realmente el tema de la litigada es lo que realmente ves. Hay muchos abogados, hay mucha oferta en el tema de seguridad social. No, Armando, realmente que en cuanto al campo fiscal, hay bastantes abogados, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí en Zacatecas había dos, tres abogados fiscalistas buenos que litigaban. Empezaron a meterse despachos de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Monterrey, pero es enfoque 100% fiscal. Que sean abogados que dominen la materia de seguridad social en cuanto al perfil fiscal, no los hay. Es una materia que se puede decir está un tanto virgen. También en materia de amparo, hace 5 o 6 años había muy pocos abogados que dominaban la materia de amparo. A raíz de cómo se ha venido manejando el instituto, cómo se ha venido manejando el país en general en cuanto al tema de insumos médicos, en cuanto al tema de contratación de personal y de falta de personal médico, es una materia que ha detonado. Por ejemplo, toca ver cómo los abogados se van puliendo, cómo las primeras demandas que llegaron a interponer eran más rústicas, más rudimentarias y cómo poco a poco se van puliendo los argumentos, se va mejorando, se van introduciendo distintas figuras, como a lo largo de la práctica, tanto los litigantes, nosotros los abogados del propio instituto y los propios juzgados de distrito, cómo ha habido un crecimiento en cuanto a la materia de amparo. Ahí es donde he visto un cambio enorme, una evolución enorme y yo, por ejemplo, esa parte se la agradezco mucho al instituto, ¿no? Que aprendí amparo, considero que soy un buen amparista, a lo mejor está mal que lo diga yo mismo de mí, pero es algo que el instituto me ha enseñado, ¿no? Con la práctica, con los asuntos. A nivel nacional, la dirección jurídica nos dicen, es que saben que, o sea, mucho se habla de que los abogados del instituto son malos o que se tiene mal personal. Dice, pero pues, o sea, claro que no. Los abogados contra los que ustedes compiten, contra los que ustedes litigan, llevan 3, 4, 5 asuntos, ¿no? Por poner número. Dice, ustedes, o sea, cada abogado lleva 200, 250 asuntos, 300. Dice, o sea, ustedes por el puro cúmulo de asuntos que tienen que estar viendo, ustedes aprenden. A ustedes el instituto les paga por aprender. Y sí, es una realidad, Armando. Sí, Pues, sí, te digo, en estos años se ha ido puliendo sobre todo el tema de amparo. Es el crecimiento laboral que me ha dejado estos últimos años el instituto y que yo pienso que también le ha quedado a los abogados postulantes que litigan en contra del instituto, el conocimiento en materia de amparo. Eso es algo y que es invaluable, Armando. O sea, dominar bien una materia es algo bueno para nosotros como abogados, ¿no?
Sí, no, y lo que mencionas es cierto. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en la delegación Jalisco, un tiempo estuve en fiscal precisamente y llegaban, no sé, llegaban las demandas y todo este tema por día y las turnaban como los abogados. Entonces había días que a cada uno, o sea, de un día para otro, les llegaban 5 nuevas que tenían que contestar. Y al día siguiente otras 5 nuevas. Entonces estamos hablando que en una semana les caían 25 de un golpe. Y pues tampoco puedes atenderlas, bueno, tienes que atenderlas todas, pero no puedes concentrarte 100% en todas. Y los abogados privados pues normalmente tienen un poquito más de tiempo, más recursos para poder plantear una demanda mucho mejor que el servidor público, pero por simple volumen, quien está dentro aprende, necesariamente. De hecho, alguna vez un maestro mío, eh, que bueno, no fue maestro de la escuela, sino maestro de la vida, me dijo que en el Seguro Social era buena escuela de derecho, o sea, que aprendías bastante ahí. Entonces, creo que con tu opinión se refuerza mucho este sentido porque se aprende. Y también algo que mencionas sobre el perfeccionamiento. Eso una vez lo platiqué con una doctora en fiscal y me dijo que en unos pocos años la materia fiscal iba a ser imposible de litigar. Y yo dije, ¿por qué? Me dice, es que sabes que se perfecciona cada año. O sea, ahorita sale, ya vieron que no funciona, entonces dices, ah, bueno, pues la materia fiscal, pues la cambiamos, ¿no? O sea, modificamos la ley y tal, y al año siguiente, el error que venía en ya está perfeccionado, ya está limpio, ya se arregló. Muchas veces, también hay que decirlo, en las cuestiones fiscales, los tribunales no siempre están del lado del contribuyente, casi siempre están del lado de la autoridad, lo cual tiene sentido por la hacienda pública y el interés público que se sigue. Entonces, poco a poco, digamos que esa pinza del litigio fiscal se va cerrando y ahora sí que o los muy buenos o los muy técnicos van a ser las personas que van a poder como encontrar esos huequitos donde podría estar la clave. Pero yo cuando estaba estudiando este tema de fiscal y todo, pues realmente todo el mundo las mandaba por incompetencia, por indebida fundamentación y motivación, y creo que ahorita ya se pide más. O sea, se pide un poco más de altura en los argumentos. Así es, Armando. Sí, sí, no es lo mismo una demanda de hoy a una demanda de hace 10 años, ¿no? Ves las demandas de hace 10 años y dices, híjole, esto estaba muy papita, ¿no? Ya ahorita en ocasiones te hacen argumentos que dices, híjole, no sé cómo voy a abordar esto, ¿no? Y la materia me gusta porque implica mucho estudio, implica mucho que digas, a ver, vamos retomando el tema, vamos viendo, vamos analizando. Me ha tocado asuntos, Armando, que tengo que analizar las exposiciones de motivos de las reformas que ha sufrido la ley, que ha sufrido el código, para poder sacar adelante algún tema, ¿no? De mi contraparte no tiene la razón porque o lo que establece la ley es esto, y de un análisis hermenéutico se establece que la intención del legislador era esta, ¿no? No lo que él está pretendiendo hacer valer o hacer creer al juez. Es una materia, perdón, Armando, bastante interesante, en constante evolución. Por ejemplo, te digo ahorita, lo principal hace 3, 4 años era como que lo fiscal, ¿no? Bueno, lo fiscal en cuanto a las contribuciones de seguridad social siempre ha estado ahí, pero como que llegó juicio de amparo a tumbarle un pedazo muy importante del litigio que vemos ahí en la institución, como Sí, que está a la par cuando antes amparo era algo que esporádicamente se veía, ¿no? Y que es una materia que también está bien conocer y dominar. sí, claro. De hecho, pues debería de ser, eso debería dominarla todo mundo. Lalo, para cerrar, yo sé que a ti te ha gustado siempre y me lo has incluso manifestado aquí directamente, querer dar clases, enseñar a los más chicos, a las siguientes generaciones. Entonces, hemos hablado de eso varias veces y yo espero que también lo cumplas dentro de poco. Pero quiero que me digas, si te están escuchando o te van a escuchar chicos que a lo mejor tienen 20 años, 21, ¿qué consejo les darías a ellos? Tú como abogado que ya tienes experiencia, más de 10 años de experiencia, entonces, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías para su vida profesional?
Les comentaría que hay que estudiar bastante. No, el aprendizaje empieza después de la universidad. Sí, Yo creo que realmente muy pocos, aunque estén trabajando en despacho o en algún tribunal o algo, el aprendizaje de veras empieza ya cuando sales, cuando dices, híjole, ya estoy en el mundo real, ahora sí tengo que trabajar, tengo que ver por mí, ahí es cuando empieza el aprendizaje y ahí es cuando de nuevo se tiene que estudiar. Aprovechen, ahorita que están en la universidad, aprovechen todo lo que puedan, pero cuando salgan, sigan estudiando, permanezcan estudiando. Téngale respeto a sus superiores, a la gente que ya lleva un camino recorrido, que tiene una experiencia, pero tampoco se casen con las ideas o con lo que ellos les digan que es lo correcto. Muchas veces a mí me pasó, Armando, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar, yo tenía mucho respeto por lo que dijeran mis normativos en Ciudad de México o los abogados que eran más grandes, más viejos que yo, por esa experiencia, pero te das cuenta que muchas veces no por tener un mejor cargo o por ser personas de más edad, saben más que tú. O sea, hay veces que tú puedes hacer un mejor razonamiento, que puedes hacer un mejor análisis y eso, o sea, esa parte le recomendaría a tus alumnos, a las personas que te ven, que no por saberse jóvenes o por ser jóvenes, lo que analicen, lo que estudien, no va a ser válido, ¿no? No le tengan miedo a nadie allá afuera. Allá afuera, tanto el abogado de 40 años de experiencia como ustedes están a la par. Entonces, simplemente es estudiar cada caso, analizar y tener hambre de ganar cada asunto que tienes, ¿no? No decir, tengo 30 asuntos, ¿no? Ya como salgan, sino que tengo que ganar los 30, no importa contra quién litigue, esos 30 los voy a ganar. Ese sería mi consejo, Armando. consejo. Sí, creo que es un muy buen consejo. El no dejar de estudiar, el especializarse en algo, en este caso, pues igual ya conocen una nueva rama, la seguridad social, poco explorada, poco trabajada. Realmente creo que ahí hay bastante hueco de oportunidad. En Jalisco yo llegué a conocer a un abogado que le iba muy bien, si solamente llevaba asuntos de seguridad social. Entonces, y que se va a hacer más relevante conforme vaya esta masa, estos pasivos vayan a ir tronando en el seguro. Entonces, ahí dicen que el abogado es pescador de desgracias, entonces pues ahí toca posiblemente detectar un tema de estos, ¿no? Amigo, ha sido una plática súper interesante. Digo, creo que quedan un montón de cosas para otro episodio más. Realmente me dio mucho gusto saludarte y que te dieras el tiempo porque aparte, es un show, podernos juntar para esto, pero fue muy, muy, muy ilustrativo y yo espero que tu mensaje y en general lo que nos has estado platicando resuene con todos los demás. Si a alguno le interesa tener algún tipo de duda, información del licenciado Eduardo, pues pueden localizarlo ahí en la delegación de Zacatecas. Eh, Igual si me puedes proporcionar algún número de dudas o algo para que ellos también se comuniquen y lo dejo aquí en la descripción. Muchísimas gracias, amigo. No sé si quieras decir algo más. No, Armando, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tus escuchas. Agradecidísimo de la oportunidad. Bueno, este sería uno de los últimos episodios de la primera temporada de Moderna Legal. Espero que les haya gustado y sigan aquí en contacto para más episodios más adelante. Muchísimas gracias a todos.